Qué tema, ¿no? La segunda oportunidad. Uno lo relaciona muchas veces con temas, no sé, sentimentales o temas que tienen que ver con lo que nos ha pasado en la vida, pero en realidad cuando uno entra en la Biblia, en la palabra de Dios, siempre se da cuenta que tenemos un Dios de segundas oportunidades, ¿no? La Biblia no es ese libro perfecto que cuenta todas las historias como que todo está bien, como que no hay problemas, como que la gente no se equivoca, sino que la Biblia desde el comienzo empieza hablando de un error en el libro de Génesis, ¿no? Adán y Eva pecaron y se termina todo. No, vino una segunda oportunidad a través de Jesús. Y así, la vida de las personas que están en la Biblia siempre tienen un dejo de gracia y misericordia de Dios. No, es difícil encontrar una persona que no cometió errores, salvo Jesús, que fue sin pecado, ¿verdad? Pero cuando uno ve la historia, y eso nos choca de frente con la realidad de lo que hoy muchas veces se vive, ¿no? Una sociedad muy intolerante hacia el que comete errores, organizaciones, incluyendo la iglesia, muy rígidas, muy excluyentes, muy drásticas con el que comete un error, con el que de alguna manera no hace todo bien, ¿no? Una manera, nada nuevo bajo el sol. Jesús lo habló diciendo de juzgar al prójimo con una viga en el ojo, ¿no es cierto? Sacar la paja en el ojo ajeno y no darse cuenta de la viga en el ojo propio. Pero digamos, bueno, no por nada Jesús hizo la parábola del buen samaritano. No, perdón, esa no. La del hijo pródigo. Nada que ver, la del buen samaritano. Porque el buen samaritano que se fue vendió toda su herencia. No, esa no era. No. El pastor no entendía nada de la Biblia. El hijo pródigo se va, deja todo, ¿no es cierto? Es como que merece lo peor, pero lo encontramos con que Jesús termina esa historia con que un padre lo recibe, lo abraza, lo restaura, y en esa misma historia Jesús pone otro personaje, que es el gran conocido como el hermano mayor de ese hijo pródigo, que se pone celoso y se enoja con el padre, porque él nunca había hecho nada malo, y sin embargo nunca el padre le había hecho ese recibimiento. Ya ahí nos muestra el corazón de Dios, de dar una segunda oportunidad. Y así, digamos, uno encuentra en la Biblia muchos casos. Uno puede encontrar gente que se equivocó, y cuesta a veces decir, ¿por qué la Biblia muestra los errores de las personas? ¿Por qué la Biblia muestra cómo una persona que, empezando por Moisés, por ejemplo, ¿no? La historia de Moisés es una historia de una segunda oportunidad. Alguien que quiere salir a rescatar y liberar a su pueblo, pero toma una mala decisión y por querer ayudar comete un crimen. Vos decís, ¿cómo Dios va a elegir una persona que cometió un crimen para rescatar a su pueblo? ¿No podría haber elegido a alguien que no tuviera esas fallas? Y ustedes conocen la historia de Moisés, por eso tiene que escaparse de Egipto, huir al desierto, y después de 40 años Dios le habla por una zarza y le dice, bueno, ahora llegó el tiempo que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y lo saca como el gran libertador. Hasta el día de hoy se celebra la Pascua, la historia de cuando sale Israel de Egipto, y Moisés era la persona que había usado el Señor para, bueno, llevar adelante esa gran obra. Tremendo, alguien que Dios levanta después de una tremenda crisis, después de haberse sentido excluido, rechazado. De hecho, Moisés tiene 2 hijos, uno se llamaba Gersón, que significa forastero, y otro que tuvo después que Dios le dio la victoria y le puso nombre Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Como que en alguna medida yo encuentro un choque, ¿no? Entre el corazón de Dios, restaurador, sanador, y el corazón
del hombre y nuestro corazón que muchas veces no entiende ese proceso. Es como que uno lo entiende cuando uno es víctima o cuando uno está necesitado, pero no lo entiende en el otro. No lo entiende en el otro. Y aún a veces cuando le pasa a uno ni siquiera cree que Dios pueda restaurarnos a nosotros mismos. Y hoy quiero invitarte a que vayamos a un pasaje específico, que es la historia de Pedro, nada más y nada menos. El apóstol Pedro. Ustedes conocen la historia. Pedro recibe una palabra, el Señor le dice, de hecho le pone el apodo Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿qué? Levantaré la iglesia, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino. Y le da una palabra como, imagínate que Dios te habla así, ¿no? No a través de... Te dice, oh, siento que el Señor te da la llave, no. El mismo Jesús te dice, a vos te voy a dar las llaves para que ates y desates todo. Vos digo, tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué unción, qué visión, ¿no? El Señor me está diciendo que yo voy a ser parte de tremenda obra que Dios va a hacer, hasta que llega el momento que un día Jesús le dice a Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Tremendo. Y Pedro dice, no, a mí no, yo no. No, tranquilo, yo no. Cualquiera de los demás sí, yo no. Yo tengo promesa, tengo palabra, tengo sueño profético, tengo unción, tengo todo. A mí no me... Y pasa que de repente lo llevan a Jesús, conocen la historia, y le preguntan a Pedro, vos sos de los que estaba con... No, yo no. No, yo no tengo nada que ver con ese Galileo, no, yo no. No, pero... Vos sí, vos estabas... No, yo no. Y termina de negarlo 3 veces y ¿qué pasa? Canta el gallo, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? ¿Qué piensan ustedes? La peor, ¿no? El peor, diciendo, ¿cómo? Dios me dio tanto a mí, Dios me llamó, Dios me dio tanta gracia, tanto favor, tanta promesa, y yo la terminé de chocar mal. Imagínate la acusación del diablo. Vos hiciste lo peor, no servís para nada. No sé si alguna vez sentiste esa palabrita en el oído así, no físico, pero bueno, a veces también, a veces uno la recibe de una persona física, pero de seguro que el enemigo siempre te acusa, ¿no? Cuando uno comete algún error. ¿Alguna vez lo recibiste eso? Eso diciendo vos sos el peor, mirá, fíjate lo que hiciste, todo lo que la arruinaste mal, no merecés nada de todo lo que Dios puede hacer. Y es como que uno mismo se siente en esa frustración de decir, arruiné algo que podía haber hecho, hice algo que... Es más, me siento avergonzado de eso. Me pasó una vez que hacía muy poquito tiempo que estaba en la iglesia, yo estaba estudiando en la facultad y uno de mis profesores, bueno, no me acuerdo bien, pero habíamos salido a hacer evangelismo con la iglesia en la plaza y estábamos haciendo una, no sé, ahí en la plaza y repartiendo folletos y de repente veo que viene el juez que era profesor mío y yo estaba ahí y no le fui a predicar. Me hice el gil, me escondí así. Me sentí tan mal después, les puedo asegurar que me sentí tan mal, tan avergonzado, porque imagínate, negué al Señor, no fui capaz de decirle a ese que tenía todo ¿no? Y encima estaba con los católicos, no sé qué, y yo digo, no, Y en ese momento no había justificación alguna, había recibido la gracia de Dios, tenía todo, pero en ese momento me sentí, y después en la acusación del enemigo. No, le fallaste a Dios. Y en algún momento pensé que yo no era capaz para estar en lugares o en un ministerio importante. Claro, y ni siquiera me imaginaba lo que Dios iba a hacer conmigo, el proceso de transformación que Dios iba a hacer, ¿no? Ahora de repente me veo hablándole a cualquier político, de quien sea, en medio de comunicación me tocó tener que ir a defender
los valores bíblicos en varias veces en canales, en programas, hablando de algunas posiciones de fe. Y uno dice, lo que hizo el Señor, ¿no? Cuánta gracia, cuánto favor. Pero en esos momentos donde uno está siendo atacado, acusado, donde se siente mal por algo que hizo, o algo que no fue valiente en ese momento, o algún error o algo, uno enfrenta ese momento de decir, bueno, ya está, ya Dios conmigo no va. Y le pasó a Pedro, porque entre que Pedro niega a Jesús, ese momento que él niega a Jesús, acuérdense que después viene el episodio de Judas. Judas se termina ahorcando después de haber traicionado a Jesús, vendido a Jesús por 30 piezas de plata. Pedro estaba muy deprimido, pero Pedro decide volver atrás. Y vamos a ver Juan capítulo 21, una historia que por ahí alguno se siente identificado, porque Pedro había recibido un llamado de Dios. ¿Se acuerdan que una vez Jesús le dijo, Pedro, serás pescador de hombres? ¿Se acuerdan que le dijo? Y Pedro dejó las redes y se fue con el Señor. Pero en un momento, cuando ya había pasado esto, dice, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea, y este es el relato de lo que sucedió. Lo cuenta Juan. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, uno de ellos era Juan y Jacobo, y otros 2 discípulos. Y acá dice lo que pasó, ¿no? Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Y nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Una noche inolvidable. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Hasta ahí luego seguimos. ¿Qué ejemplo de la gracia de Dios, ¿no? Pedro, desanimado, triste, pensando de que todo lo que había vivido con el Señor había sido un tiempo maravilloso, pero que ahora él ya no se veía en ese proceso de éxito, de logros, de avance, como que él se sentía excluido. Pero no tuvo mejor idea que volver a pescar. Claro, era lo que él había hecho toda su vida antes de conocer a Jesús. Él dijo, toda la vida pesqué, me iba como me iba, pero por lo menos tenía algo que hacer en la vida, ¿no? Y ahora no solamente él, sino que invitó a todos los demás discípulos a que lo sigan. O sea que él toma una decisión, quizás una decisión no elaborada, no pensada, como cuando a veces uno toma decisiones en un momento emocionalmente frágil, ¿no? Yo siempre recomiendo, si vas a tomar una decisión, no la tomes en el momento que estás muy triste o deprimido, ¿no? No la tomes porque probablemente te equivoques. Es mejor, ¿no? Tomar un vaso de agua, 5 minutos, tomate un té, la Virginia, y orá también, no solamente. Y quizás hablarlo con alguien, tratar de que no sea el hermano PG, pincha globo, que te diga, sí, suicidate, es lo mejor que puedes hacer. No, tratar de hablarlo con alguien que tenga un poquito más de crecimiento y que te quiera, que piense en vos, por ejemplo, no sé, que quiera lo mejor para vos. Yo decir, no tengo nadie que piense lo mejor. Todos los que conozco me quieren que me vaya mal. Bueno, ese es otro problema, tendrías que hacer otro trabajo. Pero en el momento que uno va a tomar una decisión, viste, que decís, está bien, largo todo, renuncio, todo lo otro, hago aquello. Y vos decís, claro, después, en el momento la tomás la decisión, ¿no? Y uno es víctima de ese proceso. Claro, ¿qué esperaba? Me imagino que toda la noche estaban pescando y todos habrán dicho, este Pedro que nos metió en esta barca, nos hizo toda la noche laburar, no pescamos nada. U otro habrá dicho, lo hicimos por Pedro, pobrecito.
no, pero, o somos amigos, estamos en las buenas y en las malas, qué sé yo, a Pedro. O sea, Pedro estaba mal, realmente estaba deprimido, estaba como excluido, se sentía. Y así es como que el enemigo nos atormenta cuando cometemos un error. Nos sentimos como fuera del programa, fuera del proyecto de Dios para nuestra vida. Como que nosotros no alcanzamos la perfección, como si Dios buscara perfectos para servirlo. Como si Dios buscara perfecto. No estoy justificando la negación de Pedro, solamente digo que no es el Dios el de la Biblia, el Dios que busca exclusivamente la gente perfecta que no comete errores. No es. Si no hubiera elegido a otro, no hubiera elegido a Pedro. ¿Por qué lo eligió a Pedro? ¿Por qué lo eligió a Pedro? ¿Porque era así cara dura? ¿Por qué lo eligió? No sé, pero lo eligió y eligió a alguien que cometió un error. Cometió un error y estaba arrepentido porque él lloró amargamente después que negó a Jesús. Pero fíjate que en el proceso él no se podía restaurar. Entonces toma esta decisión. Claro, ¿y cómo le fue la decisión? Le fue mal. Porque cuando uno toma las decisiones sin buscar la guía de Dios, sin orar, y no te va bien. Los resultados a largo plazo no son positivos. Le fue mal, toda la noche estaban ahí. Che, Pedro, no viene nada, vos no metiste acá. Ah, bueno, no sé, viste, qué sé yo. Seguramente ahora va a venir. No, claro, tiraban la red y los peces decían, no, se iban para otro lado, ¿no? No, era como decir, vos decís, hay gente que dice, me hicieron algún trabajo. ¿No? Pasó una manada de elefantes y me dejó no sé, algo. Es como que uno dice, ¿por qué todo me sale mal? Bueno, estaba el origen era que la decisión no era la que tenía que haber tomado, estaba en el camino incorrecto, estaban toda la noche, no estaba Jesús en esa barca, nadie le había pedido guía al Señor, no habían orado, nada, no dijo, vamos a orar a ver si es de Dios ir a pescar. ¿Dijo eso? No, pero pará, estamos hablando de Pedro, 3 años todo el día y toda la noche con Jesús, habían visto tremendos milagros, no se le ocurrió orar. Tremendo, ¿no? No dice la Biblia que oraron, ¿no? No oraron. ¿Cuántos hacen cosas sin orar? Después, no oré, ¿no? No, pequeño error. Tendría que haber orado. Bueno, ya está. Si es de Dios va a salir bien, si no es de Dios no. Claro, viste que uno empieza, bueno, puede ser que sea de Dios o no. Si no es de Dios, y mala suerte. Puede ser un 50 y 50. Y un 50 y 50 que si era de Dios era el tiempo o no era el tiempo. O sea que es un 25% de probabilidad. Porque puede ser que era de Dios y no era el tiempo. ¿Puede ser eso o no? Sí, puede ser. O sea que puede ser que sea de Dios o no de Dios, 50%. Y después un 25% si era el tiempo o no era el tiempo. O sea, tenés un 75% de los que son muy matemáticos. Un 75% de probabilidad que te equivoques. ¿No? Bueno, no sé, pero bueno. La cuestión es que Pedro estaba ahí dándose manija, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No tengo ni plata para comer, porque ya no salimos más a levantar ofrendas en el ministerio. No tengo para darle de comer a mi esposa, porque Pedro estaba casado, tenía una suegra, ¿se acuerdan que Jesús sanó a la suegra? La suegra estaba sana, pero no era... La suegra le decía cosas a la hija. Hija, ¿de qué van a vivir? ¿Viste? La suegra le habla a la hija, le dice, hija, muy lindo el ministerio de Pedro, pero ahora encima lo negó, ya no tiene... Decirle que vaya a trabajar a Pedro, porque si no, no sé de qué van a vivir ustedes. Yo no sé, no dice, acá la Biblia no te cuenta todas las cosas, pero probablemente alguien le dijo, Pedro, dale, querido, anda a pescar, porque si no tenés una familia, ¿viste? No sé, el Señor ya se fue, resucitó, todo bien, pero, ¿viste? La vida es dura. No sé qué habrá sido de lo que le... Pero la cuestión es que estaba ahí pescando, no pescó nada. De repente viene el Señor y le sorprende, y como siempre, ¿no? Le contesta, no tenemos nada, no pescamos nada, todo mal. Y el Señor les da una pesca milagrosa, otra pesca más, ¿no? Y ahí dicen, ¡uh! Ahora, tremendo, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que Dios en su misericordia, a pesar de que estaban haciendo todo mal, les dio esa cosecha? Si hubiera sido yo, le digo, vengan.
Manga de incrédulos. Vos, Pedro, el peor. Vos sos el peor. Porque sos el líder y llevaste a toda esta gente a pescar. Y ahora tendrían que estar esperando la venida del Espíritu Santo para ir a predicar y hacer milagros a toda la gente. Y ahora te fuiste a pescar. Te fuiste a pescar como si... ¿Qué hice yo 3 años con ustedes? ¿No estarías así un poquito enojado? ¿Qué hice 3 años con ustedes? ¿Qué les enseñé 3 años? ¿Qué hice yo con ustedes? ¿Qué soy? ¿Pintado acá? ¿No ven que resucité? Todo lo que hice para que ustedes salgan ahora, ¿ves? Y ahora te fuiste a pescar. Ah, sí, me siento de ir a pescar. Sentí de ir a pescar. Ah, ¿sentiste? Ah. ¿Vos sentí cualquier cosa? Uno lo hubiera agarrado, ¿no? Yo le hubiera dado una buena lección. Este no se olvida más. Lo agarro ahí y digo, vení. Así que no pescaron nada. ¿Cosecharon lo que sembraron? Sembraron a hacerse el machita, me voy a pescar, así te fue, ¿ves? ¿Aprendés? ¿Ahora aprendés? Bueno, así no hace el Señor. Le dio la cosecha, sacaron la barca llena. Yo digo, ¿pero por qué? Pero pará. El Señor, viste que hay una frase, ¿cómo es que dice? Bueno, ya me va a venir. Una frase, no es de la Biblia, pero bueno. Dice algo así como la venganza es un plato frío. No, algo así. La cuestión es que Jesús lo espera. No es que dice, no le voy a decir nada, todo pasó desapercibido, todo bien, jajaja, tomar. No, le da la pesca, están todos felices. Y mirá lo que pasa unos versículos más adelante, ¿no? Versículo 13. El Señor le sigue hablando después de la pesca. Ahí va a venir, llamando. Dice, entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Cuando salen les había preparado una... Y esta fue la 3ª vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. O sea que ya lo habían visto resucitado. Y después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, le contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Segunda, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, le dijo Jesús. 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez, ¿me quieres? Señor, le contestó, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces alimenta a mis ovejas. Tremendo. ¿Con cuánto amor Jesús le acomoda los patitos? No, con cuánto cariño. Porque a veces pensamos que Jesús te va a dar un azote, te va a dar... No, con cuánto amor. Porque en realidad lo que está diciendo es, después que pasa el proceso del éxito, el resultado, Jesús va al hueso de nuestra existencia. La vida espiritual no se basa en resultados. Algunos miden su vida con Dios a partir de algunos resultados económicos o profesionales o lo que sea. Y yo le puedo asegurar que no tiene nada que ver con la relación personal con el Señor. Porque justamente a veces lo que se ve es gente que dice aparentemente exitosa en algunos números, pero su vida espiritual está muy lejos de Jesús. De paso, Jesús dice en un momento cuando habla, dice que hubo gente que le dijo, Jesús, en tu nombre tal cosa, hicimos milagro en tu nombre. Y Jesús, ¿qué le va a decir? Discúlpame, no te conozco. ¡Opa! Ese Jesús es bravo, ¿eh? No es ese Jesús. Pero uno a veces dice, bueno, pero ¿cómo? Entonces si te va bien, significa que viento a favor. No te equivoques. No te equivoques. Acá lo más importante es cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque a veces puede pasar que los resultados se engañan. Y uno dice, sí, está todo bien. No. Jesús va más adelante y dice, si vos querés servirme, lo más importante es cómo está tu corazón. ¿Me amás o no me amás? Y no se lo dijo una vez, se lo volvió a decir la segunda y se lo volvió a decir la tercera. Y acá Jesús sana y restaura el corazón de Pedro. Acá Jesús trabaja en el corazón y es lo que hace el Señor, nos ama. Te ama a vos, me ama a mí, nos ama con amor entrañable. El Señor conoce nuestras debilidades, es verdad. Y Él dice que Él
no es alguien que no fue tentado y sabe lo que padecemos. Y dice Hebreos que Él está sentado en el trono de la gracia para darnos ayuda en el momento oportuno. Y Él está esperando que vengamos a Él con nuestros dolores, con nuestras faltas, con nuestros errores, para decirnos, yo te quiero restaurar. Pero no busqué solamente los resultados, porque los resultados para mí son fáciles. Yo lo que quiero es ver cómo está tu corazón. Ese lugar, tuve oportunidad de conocerlo este año, se llama Mensa Christi. Es un lugar donde hay una piedra al lado del mar de Galilea, donde Jesús esperó que vengan con toda la pesca y los esperó y les preparó un pescado. Y mientras, después de comer, le confirmó a Pedro su llamado para cuidar las ovejas. Le confirmó el llamado. Qué momento más hermoso del amor y la gracia de Dios. Quizás en algún momento, por alguna falla, por algún error, uno se siente excluido de la gracia de Dios, excluido del plan de Dios, excluido del propósito de Dios. Y Dios, en su amor infinito, que no tenemos capacidad de entenderlo, interviene en el corazón de su Hijo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido ahí en ese momento Pedro? Yo creo que Pedro en ese momento fue completamente sanado. De hecho, al poco tiempo, un par de meses después, un poco menos, vino el Pentecostés, vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pedro se puso en pie delante de la multitud y ante miles de personas, Pedro le predicó el Evangelio. Y dice la Biblia que 3.000 en ese día se convirtieron. 3.000 y fueron bautizados. En ese día, 3.000. Y sin temor alguno, Pedro le predicó y les habló de ese Evangelio. Claro, estaba el Espíritu Santo en él, es verdad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero Pedro estaba restaurado. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Es el mismo Dios que estaba en toda la Biblia. En toda la Biblia. En el libro de Proverbios 24, voy a compartirles un par de versículos que creo que van a ser de inspiración. Proverbios 24 dice, 16, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Bueno, los proverbios son un poco así, ¿no? Pero dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y el Salmo 30, miren lo que dice. Canten al Señor ustedes los justos, alaben su nombre. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Gloria a Dios. El Señor, no sé por qué momento de lucha estás pasando hoy. No sé en qué momento de tu vida espiritual. Quizás estás en el momento de una vida pum para arriba, estás en la plenitud, todo te está saliendo bien. Pero quiero decirles que cuando viene el momento de la prueba, el momento del sentirte sola, sentirte solo, en el momento donde uno a veces se siente como que... Hay otro versículo que está en Miqueas, también que lo quiero compartir. Miqueas, capítulo 7. Dice, en cuanto a mí busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. ¿Alguno puede creer esta palabra? ¿Vieron que hay gente esperando que caiga uno? Yo algunas veces me imaginé gente que estaba así, esperando que yo caiga. Ahora se hace posta. Ahora. ¿Viste? Y después dice, yo sabía. Esos son los típicos, bueno. Tomá, Barney.
Tremendo, ¿no? Y uno tiene que cuidar su corazón ahí también, porque si no... Aunque caí, me levantaré. Ese es el Dios que tenemos. No deja caído a las personas. Yo no sé en qué momento de la vida estás. Erraste el camino. Algo salió mal. Te pasó el lado B de la fe. El lado A es que todo te va para arriba, todo bien, el Dios, viste, de milagro. Y un día no pasó. Eso que todos decían, que los que tienen unción, esto, lo otro. Chamullo. Cualquiera hubiera dicho, Pedro, ya está. Imagínate los que tenían competencia, ya está, con esta el Señor lo borra, pero ahora digo yo en la lista, Señor, yo soy el que... ¿Ahora me la vas a dar a mí la llave del reino? ¿Viste que siempre hay gente esperando? Como en la política. Bueno, no voy a hablar de política. Siempre está el otro que dice, yo. No, vos sos un... Pero tremendo, cómo Dios tiene misericordia de las personas que se quebrantan delante de Él. Hoy el Señor tiene buenas noticias. Llama a las personas a restaurarse, a levantarse de sus mismos errores. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de gracia. Eso no es carta libre para pecar, no confunda, porque eso no es. No, estamos hablando del Dios que restaura un corazón arrepentido. ¿Y por qué esto? Y porque no podemos disfrazar a un Dios que solamente junta gente perfecta. Jesús, de hecho, enfrentaba a los fariseos, a los religiosos de su época. Y Jesús le decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos necesitan médico. Y yo estoy acá para hablar de la misericordia de Dios a la gente, porque le criticaban porque Jesús estaba con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿En qué momento nos volvimos de vuelta fariseos y religiosos? Si el Jesús de la Biblia es el Jesús que se metía entre la gente. De hecho, una de las mujeres que más Jesús reconoce en la Biblia es lo que Dios hizo con María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios, no 1, 7. Y Dios la restaura de una vida tremenda y la pone a servir al Señor. Y le da un lugar de privilegio en el reino. Y así tantas personas que el mundo descarta, que el mundo excluye, porque a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, dice 1 Corintios capítulo 2. No escogió a los que reciben todos los aplausos, que reciben todo el reconocimiento. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los hombres, el Dios de la religión. Dios es un Dios que ama, restaura y levanta al caído. El apóstol Pablo dice, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué tenemos que andar siempre maquillando que somos? ¿Por qué no somos como somos? Y dejamos que la gracia de Dios nos invada. Y podemos ser realmente, ¿sabes cuánta gente que hoy no se acerca a Dios se acercaría si viera una iglesia más compasiva, más amorosa, más genuina, más transparente? Hay alguien que dice, pero ¿cómo en la iglesia hay gente imperfecta? Y bueno, sí. Gente que llamó al Señor, gente que... Vamos hacia la perfección. Jesús viene a nosotros y nos transforma para estar a su imagen, pero no significa que no podemos cometer alguna falta, algún error. Y esto no es justificar nada, solamente decir, hay que amar a las personas, hay que bendecirlas. No, este está excluido por esto, este está excluido por lo otro, este era tal cosa, este fue tal cosa, este en su vieja vida hizo esto, este aquel en lo otro, aquel... ¿Quién queda? Yo. No. Estamos re locos.
salgamos a restaurar, como Jesús restauró a Pedro. Amén. Vivamos esa experiencia de amor de Jesús. No lo pasó por alto. Jesús después le dijo, fíjate cómo está tu corazón, porque si vos me amás, entonces es lo más importante. 3 veces le preguntó. Tremendo, ¿no? Jesús sabía cómo estaba el corazón de Pedro. No es que no sabía, no es que le tenía que esperar, pero Jesús quería que él conociera cómo estaba su propio corazón. Oramos. Señor, gracias, Padre, por esta noche, por esta palabra. Una palabra que nos inspira, que nos lleva a un compromiso, pero también que nos habla de un corazón restaurador, un corazón de amor, un corazón de gracia, de favor. Un corazón que nos sorprende, porque sos un Dios justo, un Dios puro, inmaculado, un Dios que no acepta y no tiene por inocente al culpable, pero también un Dios que ama. Porque Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a salvar a gente justa, vino a salvar pecadores. Jesús vino a salvar pecadores, vino a salvar gente con fallas, gente con errores, gente imperfecta, gente excluida del mundo, gente acusada, gente que el sistema discrimina, gente que no alcanza los estándares, gente que yo no hubiera elegido, quizás vos no hubieras elegido, pero el Señor la elige y le demuestra su amor y su gracia. Y Dios lo hizo y lo vuelve a hacer, y lo hizo con Moisés, y lo hizo con José, y lo hizo con David, y lo vuelve a hacer, lo hizo con Pedro, porque es la gracia del Señor y el amor del Señor que hace nuevas todas las cosas. Quizás estuviste un tiempo lejos del Señor, quizás fuiste de alguna manera expuesto, condenada por personas que avergonzaron tu vida y tu corazón fue golpeado y te llevó a tomar decisiones que no querías tomar y te llevó a ir por caminos que no querías elegir, pero no sabías qué hacer, y en ese momento, pero hoy estás acá escuchando esta palabra. De alguna forma esta palabra llegó a vos, alguien te la llegó, de alguna forma recibiste este mensaje. Y es el Señor mismo que te dice: hijo mío, hija mía, nunca apartaré de ti mi misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia. Misericordia es la palabra del Señor, gracia restauradora del Señor, gracia inmerecida. No somos el hermano mayor, somos hijos necesitados de su gracia, que venimos a la casa del Padre y abrazamos el corazón del Padre, que nos recibe, que nos abraza, que nos consuela. Buenas noticias, eso es el Evangelio, buenas noticias. Señor, bendice, Señor, cada corazón, cada hija, cada hijo tuyo. Cada uno que hoy vuelve a abrazar la gracia, como cada día abrazamos tu gracia. Señor, que en esta noche yo pueda entender tu misericordia y abrazar esa gracia. No somos superhombres, supermujeres, no somos inmaculados, somos personas necesitadas del amor de Dios. Quizás no te sentís con la fe que otro tiene, quizás no sentís la valentía que otros tienen. No significa que Dios te excluyó, no significa que Dios no te tiene en sus planes, todo lo contrario.